¿Te imaginas a un hombre, salido de la nada, un campesino siberiano con ojos que parecían perforar el alma, llegando a susurrarle al oído a la mujer más poderosa de Rusia, la emperatriz? Un hombre al que algunos veneraban como un santo capaz de hacer milagros, mientras otros lo despreciaban como un demonio borracho y manipulador que llevaba al país a la ruina. Ese hombre existió. Su nombre, Grigori Rasputín. Hoy no vamos a repetir la leyenda que todos conocen. Vamos a sumergirnos en los hechos, en los testimonios, en las sombras de la historia para intentar descifrar quién fue realmente este personaje que marcó a fuego el destino de la Rusia imperial. ¿Estás listo para cuestionar todo lo que creías saber? Porque la historia de Rasputín es mucho más extraña, compleja y fascinante de lo que te han contado. Todo comienza muy lejos del lujo y el poder de San Petersburgo, en un pequeño y remoto pueblo de Siberia llamado Pokrovskoye, allá por 1869. Grigori Yefimovich Novik, como se llamaba entonces, nació en una familia campesina, en un mundo de tierra, trabajo duro y creencias profundamente arraigadas. La educación formal era un lujo inexistente para él, nunca aprendió a leer o escribir bien del todo. Su juventud no fue precisamente la de un santo. Los registros y los rumores hablan de un joven rebelde, bebedor, amigo de las peleas y, según se dice, con una afición desmedida por robar caballos, lo que en aquella época y lugar era un delito grave. De hecho, algunos creen que el apellido Rasputín deriva de la palabra rusa Rasputny, que significa disoluto o libertino, un apodo ganado a pulso en sus años mozos. Pero algo cambió en Grigori. Alrededor de los 30 años, tras casarse y tener hijos, experimentó una profunda crisis espiritual, o quizás fue una epifanía. Abandonó su hogar, a su familia, y se embarcó en un viaje de peregrinación. Recorrió miles de kilómetros a pie, visitando monasterios, hablando con hombres santos, buscando respuestas. Se dice que pasó meses en el monasterio de Verkhoturie, aunque nunca tomó los hábitos formalmente. No era un monje en el sentido estricto, sino más bien un strannik, un peregrino errante, una figura respetada en la tradición ortodoxa rusa, hombres que renunciaban a todo en busca de la iluminación divina. Durante estos viajes, Rasputín desarrolló una reputación. No era un teólogo erudito, su fe era más bien instintiva, apasionada, casi primitiva. Hablaba de Dios de una manera sencilla y directa que conectaba con la gente común. Pero lo que realmente empezó a distinguirlo fueron sus supuestos dones. Se hablaba de su capacidad para sanar a los enfermos, para aliviar el sufrimiento con la oración o la simple imposición de manos. Y sobre todo, se hablaba de su mirada. Penetrante, hipnótica, una mirada que parecía leer el interior de las personas, que podía calmar o inquietar profundamente. ¿Eran estos dones reales? ¿Era simple carisma magnificado por la sugestión de la gente? Es difícil saberlo. Pero la fama de este campesino místico empezó a crecer, a extenderse como un reguero de pólvora. Ya no era solo el ladrón de caballos de Pokrovskoye. Era el padre Grigori, el hombre santo de Siberia, el que tenía una conexión especial con Dios. Y esa fama, inevitablemente, comenzó a viajar hacia el oeste, hacia la capital del imperio, San Petersburgo. La sociedad de San Petersburgo a principios del siglo XX era un caldo de cultivo perfecto para alguien como Rasputín. Por un lado, estaba la fachada de lujo, los bailes, la etiqueta estricta de la corte imperial. Por otro, existía una profunda fascinación por el misticismo, el espiritismo y lo oculto. Las damas de la alta sociedad, aburridas de sus vidas encorsetadas, buscaban experiencias espirituales intensas, gurús que les ofrecieran algo diferente. Y Rasputín encajaba perfectamente en ese molde exótico. Llegó a la capital alrededor de 1903 o 1905, y no tardó en ser introducido en los salones más exclusivos. Fue presentado por figuras influyentes de la Iglesia Ortodoxa, como el archimandrita Teófanes, que inicialmente vieron en él a un auténtico hombre de fe. Rasputín era tosco, directo, a veces incluso grosero según los estándares de la aristocracia, pero poseía un carisma innegable. Sus historias sobre Siberia, su forma apasionada de hablar de Dios, y sobre todo, esa mirada intensa, cautivaron a muchos. Se convirtió en una especie de curiosidad exótica, un mujik, campesino, auténtico con supuestos poderes divinos. Pero el verdadero punto de inflexión, el momento que cambiaría su vida y argumentablemente, la historia de Rusia, llegó en 1905,
cuando fue presentado a la familia imperial, el zar Nicolás II y, crucialmente, la zarina Alejandra Fiodorovna. Para entender por qué Rasputín pudo ejercer tal influencia sobre ellos, hay que comprender la situación desesperada en la que se encontraban. Nicolás II era un hombre bien intencionado pero indeciso, abrumado por la responsabilidad de gobernar un imperio vasto y complejo en una época de creciente agitación social y política. Alejandra, por su parte, era una mujer profundamente religiosa, casi fanática, y sobre todo, una madre angustiada. Su único hijo varón, el zarevich Alexei, heredero al trono, padecía hemofilia, una enfermedad genética terrible que impedía la coagulación normal de la sangre. Cualquier golpe, cualquier caída, podía provocar una hemorragia interna incontrolable y potencialmente mortal. Los médicos de la corte, los mejores especialistas de Europa, eran impotentes ante la enfermedad de Alexei. Cada episodio de sangrado sumía a la familia imperial, y especialmente a la zarina, en la más profunda desesperación. Veían a su amado hijo sufrir terriblemente, siempre al borde de la muerte, y se sentían completamente impotentes. Alejandra rezaba fervientemente, buscando una señal, una intervención divina, cualquier cosa que pudiera salvar a su hijo. Y entonces apareció Rasputín. Fue presentado a la pareja imperial en un momento de particular angustia por la salud de Alexei. Según los relatos, cuando el niño sufría una crisis de hemofilia, Rasputín era llamado al palacio. Se sentaba junto a la cama del zarevich, le hablaba con calma, rezaba. Y, para asombro de todos, las hemorragias parecían detenerse o al menos aliviarse. El niño se calmaba, el dolor disminuía. ¿Cómo lo hacía? Este es uno de los grandes misterios que rodean a Rasputín. Los escépticos sugieren varias explicaciones. Quizás su presencia tranquilizadora reducía el estrés del niño y de la madre, lo que a su vez podía tener un efecto fisiológico indirecto, disminuyendo la presión arterial y ayudando a la coagulación. Otros apuntan a que Rasputín pudo haber insistido en que los médicos dejaran de administrarle aspirina al niño, un medicamento común en la época pero que hoy sabemos que es un anticoagulante y empeoraría la hemofilia. Algunos incluso hablan de hipnosis. Pero para Alejandra, la explicación era simple y maravillosa: Rasputín era un hombre de Dios, un santo enviado para salvar a su hijo. Su fe en él se volvió absoluta, inquebrantable. Lo llamaba nuestro amigo y creía firmemente que mientras Rasputín estuviera cerca, Alexei estaría a salvo. Nicolás II, aunque quizás más escéptico inicialmente, confiaba en el juicio de su esposa y también sentía un profundo alivio al ver mejorar a su hijo. Para una pareja desesperada, Rasputín era la respuesta a sus plegarias. Esta conexión única con el zarevich se convirtió en la fuente del inmenso poder e influencia de Rasputín. La gratitud y la dependencia de la zarina le abrieron todas las puertas del palacio imperial. Se convirtió en un confidente cercano, especialmente de Alejandra. Ella confiaba en sus consejos no solo en asuntos espirituales, sino cada vez más, en asuntos de Estado. Creía que Dios hablaba a través de él, que sus intuiciones eran divinamente inspiradas. Para muchos en la corte y en el gobierno, esta situación era alarmante. Veían a un campesino ignorante y de dudosa reputación dictando políticas, influyendo en nombramientos ministeriales, interfiriendo en asuntos militares, todo a través de su control sobre la emperatriz. ¿Era realmente un hombre santo desinteresado? ¿O estaba aprovechando la vulnerabilidad de la familia imperial para sus propios fines? Aquí es donde la imagen de Rasputín comienza a oscurecerse drásticamente. Mientras en el palacio era visto como un salvador, fuera de sus muros crecía una reputación muy diferente. Se contaban historias escandalosas sobre su comportamiento. Se decía que organizaba fiestas salvajes, que bebía en exceso, que tenía numerosas amantes, a menudo mujeres de la alta sociedad que buscaban su favor o simplemente se sentían atraídas por su magnetismo animal. Se rumoreaba que usaba su influencia para conseguir favores, para colocar a sus protegidos en puestos importantes, para enriquecerse. ¿Cuánto de esto era verdad y cuánto era calumnia exagerada por sus enemigos? Es difícil separar los hechos de los rumores. Rasputín ciertamente no vivía como una asceta. Disfrutaba de la compañía femenina, de la comida y la bebida. Su comportamiento era a menudo escandalosamente inapropiado para los estándares de la corte. Se presentaba sucio, comía con las manos, hablaba con una franqueza brutal.
¿Pero era esto prueba de maldad o simplemente la rudeza de un campesino fuera de su elemento? Sus defensores argumentaban que su comportamiento era malinterpretado, que su contacto físico con las mujeres era paternal o parte de una bendición espiritual, no lujuria, que sus palabras directas eran honestidad, no grosería, que su aparente influencia política era simplemente el consejo de un hombre sabio y piadoso a una emperatriz devota. Afirmaban que las historias escandalosas eran inventadas por aquellos que envidiaban su cercanía al trono o que querían desacreditar a la monarquía. La controversia crecía día a día. Panfletos y caricaturas circulaban por San Petersburgo, retratando a Rasputín como un demonio manipulador, a menudo en poses obscenas con la zarina o las hijas del zar, alimentando los peores rumores y socavando la autoridad de la familia imperial. La prensa, aunque censurada, encontraba formas de insinuar el escándalo. El nombre de Rasputín se convirtió en sinónimo de la corrupción y la decadencia que muchos percibían en el régimen zarista. Figuras importantes del gobierno y de la propia familia Romanov intentaron advertir al zar y a la zarina. El primer ministro Piotr Stolypin, un reformista pragmático, vio a Rasputín como una amenaza peligrosa y trató de alejarlo de la corte, pero la protección de Alejandra era demasiado fuerte. Stolypin fue asesinado en 1911, y algunos incluso susurraron que Rasputín podría haber tenido algo que ver, aunque no hay pruebas concretas. Otros miembros de la familia imperial, tíos y primos del zar, le rogaron que expulsara a Rasputín, argumentando que estaba destruyendo la imagen de la monarquía. Pero Nicolás, presionado por Alejandra y quizás por su propia creencia en la necesidad de Rasputín para la salud de Alexei, se negó repetidamente. La situación se volvió aún más crítica con el estallido de la Primera Guerra Mundial en 1914. Rusia entró en el conflicto con gran fervor patriótico inicial, pero pronto las derrotas en el frente, las enormes bajas y las penurias económicas comenzaron a minar la moral del país. En 1915, Nicolás II tomó una decisión desastrosa, asumió personalmente el mando supremo del ejército y se trasladó al cuartel general en el frente. Esto dejó la gestión diaria del gobierno en San Petersburgo, rebautizada como Petrogrado durante la guerra, en manos de la zarina Alejandra. ¿Y quién estaba al lado de la zarina, susurrándole consejos, influyendo en sus decisiones? Grigori Rasputín. Con el zar ausente, la influencia de Rasputín alcanzó su punto álgido. Alejandra confiaba ciegamente en él. Le consultaba sobre nombramientos ministeriales, estrategias militares, políticas internas. Ministros competentes eran despedidos y Rasputín los desaprobaba, y eran reemplazados por sus protegidos, a menudo incompetentes o corruptos. El gobierno se sumió en el caos, en lo que se conoció como el tío-vivo ministerial, con ministros cambiando constantemente según los caprichos del hombre santo. Para los enemigos de Rasputín, y para muchos rusos que sufrían las consecuencias de la guerra y la mala gestión, esto era la prueba definitiva. Rasputín no era un santo. Era un agente del caos, quizás incluso un espía alemán. Alejandra era de origen alemán, lo que alimentaba las sospechas, que estaba destruyendo deliberadamente a Rusia desde dentro. La idea de que un campesino siberiano semianalfabeto estuviera dirigiendo, en la práctica, los destinos de un vasto imperio en medio de una guerra mundial parecía una locura, una pesadilla. Pero, ¿era realmente tan simple? ¿Era Rasputín el titiritero que movía los hilos, o era más bien un chivo expiatorio conveniente, una figura en la que proyectar toda la frustración y el descontento con el régimen zarista? Algunos historiadores argumentan que su influencia real ha sido exagerada. Que Nicolás y Alejandra ya eran propensos a tomar malas decisiones, y que Rasputín simplemente reforzaba sus propias creencias o prejuicios. Que la crisis política y social en Rusia era mucho más profunda y compleja, y que Rasputín fue más un síntoma que la causa principal de la caída del zarismo. Sin embargo, la percepción pública era abrumadoramente negativa. El escándalo Rasputín se convirtió en un símbolo poderoso de todo lo que estaba mal en Rusia. La imagen de un místico disoluto controlando a una emperatriz fanática mientras el país se desangraba en la guerra era insostenible. El descontento crecía en todos los niveles de la sociedad, desde los campesinos y obreros hasta la aristocracia y el ejército. Se sentía que algo tenía que hacerse. Que Rasputín tenía que desaparecer para salvar a la monarquía y a Rusia. La tensión era palpable.
La figura que había llegado a la corte como un posible santo estaba ahora firmemente establecida en la mente de muchos como un demonio que debía ser exorcizado. El escenario estaba listo para el último y sangriento acto de su vida. Pero antes de llegar a su infame final, debemos preguntarnos, ¿había algo de verdad en las acusaciones más oscuras? ¿O fue víctima de una campaña de desprestigio sin precedentes? La línea entre el santo y el demonio parecía cada vez más borrosa, perdida en un torbellino de rumores, política y desesperación. La situación en Petrogrado a finales de 1916 era explosiva. La guerra iba de mal en peor, la comida escaseaba, el invierno era crudo y la popularidad de la familia imperial estaba por los suelos, en gran parte debido a la omnipresente y escandalosa figura de Grigori Rasputín. Para un grupo de conspiradores de la alta nobleza, la solución era drástica pero, a sus ojos, necesaria: eliminar a Rasputín para intentar salvar la monarquía de sí misma. Creían que sin su influencia maligna, la zarina entraría en razón y el zar podría ser persuadido de adoptar reformas que calmaran el descontento popular. Los principales cerebros detrás del complot eran el príncipe Félix Yusupov, casado con una sobrina del zar, un joven inmensamente rico y algo decadente, el gran duque Dmitri Pavlovich, primo del zar, y Vladimir Puriskevich, un político de extrema derecha conocido por sus discursos incendiarios contra Rasputín en la Duma, el parlamento ruso. Había otros implicados, incluyendo un médico, el doctor Stanislaus Lazavert, para ayudar con los detalles técnicos. El plan era traer a Rasputín al Palacio Moika, la lujosa residencia de Yusupov en Petrogrado, con un pretexto. Yusupov le diría que su bella esposa, la princesa Irina, que en realidad estaba en Crimea, deseaba conocerlo. Sabían que Rasputín sentía debilidad por las mujeres hermosas y por codearse con la más alta aristocracia. La idea era envenenarlo discretamente durante esta visita. En la noche del 29 al 30 de diciembre de 1916, según el calendario gregoriano, Yusupov recogió a Rasputín y lo llevó a su palacio. Lo condujo a un sótano elegantemente decorado donde, según el relato más famoso, principalmente el de Yusupov, que hay que tomar con cautela, le ofrecieron pasteles y vino madeira generosamente mezclados con cianuro potásico, una dosis que, según le habían asegurado al príncipe, sería suficiente para matar a varios hombres. Y aquí es donde la historia se vuelve legendaria y casi surrealista. Yusupov cuenta que Rasputín devoró varios pasteles y bebió varias copas de vino envenenado, charlando amigablemente, sin mostrar el más mínimo efecto. El príncipe, cada vez más nervioso, observaba incrédulo cómo el veneno parecía no hacerle mella al monje loco. ¿Era esto prueba de sus poderes sobrenaturales, de una protección divina o demoníaca? ¿O simplemente el veneno estaba caducado, mal preparado, o la química de su cuerpo era peculiar? Algunos sugieren que el azúcar en los pasteles y el vino pudo haber neutralizado parcialmente el cianuro, o que Rasputín, quizás sospechando algo o por problemas estomacales crónicos, no ingirió tanto como Yusupov afirmó. Sea como fuere, el veneno no funcionó. Desesperado, Yusupov subió a buscar a sus cómplices. Decidieron recurrir al plan B, dispararle. Yusupov bajó de nuevo, sacó una pistola Browning y disparó a Rasputín a quemarropa en el pecho. Rasputín cayó al suelo, aparentemente muerto. Los conspiradores, aliviados, comenzaron a prepararse para deshacerse del cuerpo. Pero entonces, ocurrió lo increíble. Según Yusupov, mientras examinaba el cuerpo, Rasputín abrió los ojos de repente, unos ojos llenos de furia demoníaca, afirma el príncipe. Se levantó de un salto, agarró a Yusupov y luego, rugiendo, salió tambaleándose del sótano y corrió hacia el patio nevado, gritando que se lo contaría todo a la zarina. Puriskevich, que estaba fuera, vio a Rasputín escapar y le disparó varias veces con su propia pistola. 2 disparos lo alcanzaron en la espalda, y un último, aparentemente, en la cabeza. Rasputín finalmente cayó en la nieve, inmóvil. Pero los conspiradores, aterrorizados por la increíble resistencia de Rasputín, no se fiaron. Lo golpearon brutalmente con una porra y, para asegurarse definitivamente, ataron su cuerpo con cadenas y lo arrojaron a un agujero helado en el río Neva. Creían haber acabado por fin con el demonio que atormentaba a Rusia. El cuerpo de Rasputín fue descubierto unos días después, congelado. La autopsia oficial reveló agua en los pulmones, lo que sugiere que, increíblemente, aún podría haber estado vivo cuando lo arrojaron al río Neva, aunque esto es objeto de debate.
Lo que sí confirmó la autopsia fueron los múltiples disparos y los signos de una brutal paliza. No encontró rastros de veneno, lo que añade más misterio al relato de Yusupov. ¿Mintió sobre el envenenamiento para hacer la historia más espectacular, o el veneno realmente no tuvo efecto o no fue detectado? La noticia del asesinato corrió como la pólvora. Para muchos, los asesinos eran héroes nacionales que habían librado a Rusia de una plaga. Recibieron felicitaciones y apoyo público. Sin embargo, para la zarina Alejandra, fue una catástrofe devastadora. Habían matado a nuestro amigo, al hombre que ella creía enviado por Dios para proteger a su hijo y a Rusia. Estaba desconsolada y furiosa. Exigió un castigo ejemplar para los asesinos. Pero Nicolás II se encontraba en una posición difícil. Los asesinos pertenecían a su propia familia o a la élite más cercana. Castigarlos severamente podría provocar una reacción violenta de la aristocracia. Al final, optó por una solución intermedia. Félix Yusupov fue exiliado a una de sus fincas remotas, y el gran duque Dmitri fue enviado a servir en el frente persa, un exilio que, irónicamente, probablemente le salvó la vida durante la revolución. Puriskevich, como miembro de la Duma, tenía inmunidad parlamentaria. Nadie fue juzgado formalmente por el asesinato. ¿Logró el asesinato de Rasputín el objetivo de los conspiradores? ¿Salvó a la monarquía? La respuesta es un rotundo no. De hecho, muchos argumentan que tuvo el efecto contrario. Eliminó a una figura controvertida, sí, pero no resolvió ninguno de los problemas fundamentales que aquejaban a Rusia: la guerra desastrosa, la escasez de alimentos, la incompetencia del gobierno, la creciente desigualdad y el profundo descontento popular. Además, el asesinato y la falta de un castigo real para los asesinos de alto rango solo reforzaron la percepción de que la ley no era igual para todos, y que la élite vivía en un mundo de intrigas y violencia ajeno a las preocupaciones del pueblo. Lejos de fortalecer a la monarquía, la muerte de Rasputín pareció acelerar su caída. La zarina se aisló aún más, sumida en el dolor y la desconfianza. El zar permaneció indeciso e incapaz de controlar la situación. Apenas 2 meses después del asesinato de Rasputín, en febrero de 1917, marzo según el calendario gregoriano, estalló la revolución. Las protestas masivas en Petrogrado, combinadas con motines en el ejército, llevaron a la abdicación de Nicolás II. El imperio de los Románov, que había durado 300 años, se derrumbó en cuestión de días. ¿Predijo Rasputín este final? Existe una famosa carta, supuestamente escrita por Rasputín al zar poco antes de su muerte, que contiene una profecía escalofriante. En ella, advertía que si era asesinado por nobles rusos, la familia imperial sería asesinada por el pueblo ruso en menos de 2 años, y ningún noble quedaría en Rusia. Si era asesinado por campesinos, decía, la monarquía duraría 100 años más. La autenticidad de esta carta es muy discutida por los historiadores. Muchos creen que es una falsificación posterior. Pero, sea real o no, la profecía se cumplió con una precisión aterradora. En julio de 1918, Nicolás II, Alejandra, sus 5 hijos, incluido Alexei, y varios sirvientes leales fueron brutalmente asesinados por los bolcheviques en Ekaterimburgo. Entonces, volvamos a la pregunta inicial: ¿Rasputín, santo o demonio? La verdad, como suele ocurrir en la historia, es mucho más compleja y ambigua. Los argumentos a favor de santo o, al menos, de hombre genuinamente piadoso, se basan en su capacidad para aliviar el sufrimiento del zarevich Alexei. Para la zarina y para muchos creyentes de la época, esto era prueba irrefutable de un don divino. Su fe, aunque poco ortodoxa, parecía sincera para algunos que lo conocieron de cerca en sus primeros años. Hablaba con convicción y ofrecía consuelo espiritual a quienes lo buscaban. Además, algunos de sus consejos, como oponerse a la entrada de Rusia en la Primera Guerra Mundial, resultaron ser trágicamente acertados. Sus defensores argumentan que fue víctima de una campaña de desprestigio orquestada por sus enemigos políticos y por aquellos que envidiaban su influencia, y que sus supuestos pecados fueron enormemente exagerados. Quizás era simplemente un campesino con un carisma extraordinario y una fe intensa, sacado de su elemento y corrompido por el poder y las tentaciones de la corte, pero no intrínsecamente malvado. Por otro lado, los argumentos a favor de demonio, o al menos de charlatán peligroso y manipulador, son igualmente convincentes.
Su comportamiento personal era a menudo escandaloso, incluso para los estándares más relajados. Bebía en exceso, se jactaba de sus conquistas amorosas, reales o inventadas, y su falta de higiene y modales ofendía a muchos. Su intervención en la política fue, para la mayoría de los observadores, desastrosa. Promovió a incompetentes, sembró la discordia en el gobierno y contribuyó al caos administrativo en un momento crítico para Rusia. Su influencia sobre la zarina, basada en la enfermedad de Alexei, puede verse como una explotación cínica de la desesperación de una madre. Y su legendaria resistencia a la muerte, aunque probablemente exagerada en los relatos, contribuyó a crear un aura de poder oscuro y antinatural a su alrededor. Para sus enemigos, era la encarnación de la corrupción y la irracionalidad que estaban hundiendo al imperio. Quizás la respuesta no sea ni una ni otra. Quizás Rasputín no fue ni un santo ni un demonio, sino simplemente un hombre complejo, lleno de contradicciones. Un producto de su tiempo y de su lugar, un campesino siberiano con una fe intensa y un magnetismo personal innegable, catapultado a las alturas del poder por una combinación de suerte, carisma y la desesperación de la familia imperial. Pudo haber tenido momentos de genuina compasión y espiritualidad, y al mismo tiempo, ser propenso a los excesos, a la vanidad y a la manipulación. Su capacidad para sanar a Alexei sigue siendo un enigma. ¿Placebo? ¿Hipnosis? ¿Consejo médico accidentalmente correcto? ¿O algo más que no podemos explicar? Nunca lo sabremos con certeza. Lo que sí sabemos es que su presencia en la corte tuvo un efecto profundamente desestabilizador. Se convirtió en el pararrayos de todo el odio y la frustración dirigidos contra un régimen que se desmoronaba. Su figura, magnificada por el rumor y la leyenda, sirvió como catalizador para la tragedia que se avecinaba. La historia de Rasputín es una advertencia sobre cómo la fe ciega, la desesperación y la búsqueda de soluciones fáciles pueden llevar a consecuencias desastrosas, especialmente en tiempos de crisis. Es también un recordatorio de cómo la percepción pública, alimentada por el miedo y la propaganda, puede convertir a un hombre de carne y hueso en un símbolo mítico, ya sea de santidad o de maldad extrema. Al final, Grigori Rasputín sigue siendo eso, un enigma. Un hombre cuya vida fue tan extraordinaria y cuya muerte fue tan brutal que desafía cualquier clasificación simple. No fue solo un personaje histórico, se convirtió en una leyenda, un espejo oscuro en el que se reflejaron las esperanzas, los miedos y las contradicciones de una Rusia al borde del abismo. Santo o demonio, una cosa es segura, fue inolvidable, y su sombra se proyecta sobre la historia hasta nuestros días, obligándonos a cuestionar, una y otra vez, la delgada línea que separa la fe de la locura y la salvación de la destrucción. La respuesta definitiva quizás no exista, pero la búsqueda para entenderlo nos dice mucho sobre él, y aún más sobre nosotros mismos y las complejidades del poder, la fe y la naturaleza humana. Y esa es la increíble y compleja historia de Grigori Rasputín. ¿Santo? ¿Demonio? Como vimos, la respuesta no es nada sencilla y sigue generando debate hasta hoy. Si esta investigación profunda sobre una de las figuras más enigmáticas de la historia te pareció interesante y te hizo cuestionar lo que sabías, dale un me gusta a este video. Nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido como este. Y si no quieres perderte más viajes fascinantes a los misterios y personajes que marcaron la historia, suscríbete al canal y activa la campanita. Gracias por acompañarnos en este recorrido. Nos vemos en el próximo video.